Solía creer que podía leer a las personas. Que tenía esa extraña habilidad para ver a través de las mentiras y detectar hasta el más mínimo indicio de engaño. Hace 5 meses, habría apostado mi vida por ello. Ahora, ya no estoy tan segura. Mi relación con Jaime era todo lo que pensaba que quería. Nos conocimos en una cafetería de Barcelona, donde me detenía cada mañana para tomar mi café antes de dirigirme a la editorial en la que trabajaba, Ediciones Walker. Él era el nuevo barista, con unos amables ojos avellana y una sonrisa que hacía que las frías mañanas de invierno en la ciudad se sintieran un poco más cálidas. Tras semanas de miradas furtivas y charlas sobre mi pedido habitual, finalmente escribió su número en mi vaso. Clásico, quizá incluso un poco cliché, pero funcionó. Nuestra primera cita fue en el Paseo del Puerto, cerca del Port Bay. El aire de noviembre era fresco, pero Jaime trajo consigo una bufanda extra, de un azul profundo, hecha a mano. Por si acaso, dijo. Hablamos hasta el atardecer, observando cómo el cielo se tornaba naranja sobre el agua mientras compartíamos historias de nuestra infancia, nuestros sueños y nuestros miedos. Se sentía real. Se sentía seguro. Durante 8 meses, construimos lo que yo creía que era algo sólido. Escapadas de fin de semana a la Costa Brava, noches tranquilas cocinando juntos en mi pequeño apartamento en el Eixample y perezosas mañanas de domingo leyendo La Vanguardia en la cama. Jaime conoció a mis padres, encantó a mis amigos y, lo más importante, parecía llevarse perfectamente con mi hermana mayor, Olivia. Liv y yo siempre habíamos sido muy unidas a pesar de nuestra diferencia de 3 años. Ella fue quien me sostuvo la mano durante el turbulento divorcio de nuestros padres cuando tenía 12 años. Fue mi roca, mi confidente, mi protectora. Cuando conoció a Jaime en la cena de mi cumpleaños la pasada primavera, me abrazó al final y me susurró, él es el indicado, Emma. No lo dejes ir. Su aprobación lo era todo para mí. Mirándolo en retrospectiva, debí haber notado los cambios sutiles. La forma en que Jaime revisaba su móvil con más frecuencia cuando estábamos juntos. Como a veces mencionaba cosas sobre Liv que yo no le había contado. La ocasional cancelación de nuestros planes por emergencias laborales que nunca terminaban de encajar. Pero el amor, o lo que yo creía que era amor, tiene la forma de cegarte ante lo obvio. El día en que todo se desmoronó comenzó de manera ordinaria. Mi teléfono se había quedado sin batería tras haber sido sorprendido por una repentina lluvia la noche anterior. Jaime se ofreció a prestarme su viejo teléfono hasta que pudiera arreglar el mío. De todas formas, está guardado en mi cajón, dijo, besándome la frente. No tiene nada más que algunas fotos viejas y apps. Estaba en el trabajo, usando su teléfono para revisar mis correos, cuando apareció una notificación. Un mensaje de texto de un contacto guardado simplemente como O. Solo ver esa letra hizo que algo se retorciera en mi interior. Jaime siempre había guardado a las personas en sus contactos con sus nombres completos, un hábito que, según él, le ayudaba a mantenerse organizado. Con los dedos temblorosos abrí el hilo de mensajes. El texto más reciente acababa de ser enviado. Te extraño. No veo la hora de verte esta noche. L. Fui desplazándome hacia arriba, y cada mensaje me dificultaba respirar. Semanas de conversaciones entre Jaime y Olivia. Encuentros secretos. Bromas internas. Fotos íntimas. Apodos cariñosos que me hacían sentir físicamente enferma. Los horarios revelaban un patrón. Se encontraban siempre cuando Jaime me decía que trabajaba hasta tarde o cuando Oliva afirmaba estar con sus amigos del posgrado. Un mensaje de hace 3 meses resaltaba, Emma nunca debe saberlo. Te lo destruiría. Lo había escrito Jaime. Mi hermana respondió con un simple emoji de corazón. Me quedé sentada en mi escritorio, incapaz de moverme, sin poder pensar con claridad mientras los compañeros se afanaban a mi alrededor, ajenos a mi mundo desmoronándose. Los sonidos de la oficina se desvanecieron en un murmullo distante mientras leía mensaje tras mensaje, cada uno de ellos otro puñal en el pecho. Mis manos temblaban al dejar el teléfono, mirando fijamente la pantalla de mi ordenador. En un instante, las 2 personas en las que más confiaba en el mundo se habían convertido en desconocidos. Peor que desconocidos, traidores. Un profundo sentimiento de soledad me golpeó de repente.
¿Con quién podría hablar de esto cuando mi confidente habitual era justamente la persona que me había traicionado? De alguna manera, logré pasar el día de trabajo, funcionando en piloto automático mientras mi mente repasaba cada interacción, cada mirada, cada mención casual de Olivia que Jaime hubiera hecho. ¿Había estado completamente ciega o simplemente habían sido increíblemente cuidadosos? Esa tarde, al llegar a casa, dejé el teléfono de Jaime sobre la encimera de la cocina y me senté en la sala oscura, esperando. Él había enviado un mensaje a mi correo del trabajo diciendo que llegaría tarde. Reunión con clientes, decía. Otra mentira que se sumaba a la creciente pila. A las 21:47, escuché el sonido de la llave en la cerradura. Me llamó por mi nombre, con una voz alegre, ajeno a que todo había cambiado. Cuando encendió las luces y me vio sentada allí, su sonrisa se desvaneció. «Hola», dijo, dejando su bolso a un lado. «¿Por qué estás en la oscuridad? ¿Todo bien?» Lo miré, realmente lo miré. El hombre que creía conocer. El hombre con el que había imaginado un futuro. Su cabello estaba ligeramente húmedo por la llovizna ligera de afuera, sus mejillas sonrojadas. Olía vagamente a ese perfume que había comprado para Olivia en su cumpleaños el año pasado. «¿Cómo fue tu reunión?», pregunté con una voz inusualmente serena. «Bien», respondió, quitándose la chaqueta. «Productiva. Quizá consigamos la cuenta de Henderson». Otra mentira, dicha con tanta naturalidad que casi me hizo dudar de lo que había descubierto. «Casi». «Qué curioso», dije, porque pensaba que habrías estado con mi hermana en lugar de conmigo. El color se le escapó del rostro tan rápido que resultó casi cómico. Su boca se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua, mientras luchaba por encontrar palabras. «Y Emma, yo, no», interrumpí, señalando su teléfono en la encimera. Vi todo. En ese instante, al ver el pánico y la culpa reflejados en sus facciones, sentí algo cambiar en mi interior. El shock inicial y el dolor se endurecieron en otra cosa, una fría y decidida determinación. Esto no sería el final para mí. Esta traición no me definiría. «Tenemos que hablar de esto», suplicó, extendiéndome la mano. Retrocedí, con una voz más firme de lo que me sentía. «No, Jaime. No lo haremos. No esta noche». Al pasar junto a él y encerrarme en nuestro dormitorio, cerrando la puerta tras de mí, pude escuchar cómo llamaba mi nombre. Pero lo único en lo que podía pensar era en Olivia, mi hermana, mi mejor amiga, mi traidora, y en cómo me enfrentaría a ella sabiendo lo que ahora sabía. Esa noche, mientras Jaime dormía en el sofá, miré el techo con lágrimas cayendo silenciosamente. El dolor era insoportable, pero debajo de él algo más se estaba gestando, una determinación callada. Ellos pensaron que me conocían. Pensaron que me quebrantaría. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Me movía por mi apartamento como un fantasma, evitando a Jaime siempre que podía. Él intentó explicar, disculparse, hacerme entender cómo simplemente sucedió y cómo nunca tuvieron la intención de herirme. Yo escuchaba sin realmente oír, asintiendo en los momentos oportunos mientras mi mente archivaba sus excusas para referencia futura. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, algo que jamás había hecho antes. Sara, mi jefa, no cuestionó mi ausencia, quizás percibió en mi voz que no debía insistir. Pasé esos días envuelta en mantas en mi ventana, observando la lluvia golpear el cristal, convirtiendo las calles de Barcelona en acuarelas difuminadas. La imagen de Olivia y Jaime juntos se reproducía en bucle interminable en mi mente. ¿Había sucedido en mi cama? ¿Se habrían reído de mí después? Las preguntas eran como veneno, infiltrándose en cada recuerdo que atesoraba. Recordé la pasada Navidad, cuando Liv insistió en que Jaime se uniera a la cena familiar. Cómo la ayudó a elegir mi regalo, una edición antigua de Orgullo y Prejuicio que había mencionado querer meses atrás. Me conmovió su atención, sin sospechar que había sido obra de mi hermana. ¿Ya estaban juntos entonces? ¿Se intercambiaban miradas a la larga mesa mientras yo permanecía inconsciente? Mi madre llamó al tercer día. Su voz llevaba esa preocupación familiar que se intensificaba desde el divorcio.
Emma, no he sabido de ti en un tiempo, ¿estás bien, cariño? Quise contarle todo. Llorar al teléfono y que ella me asegurara que todo estaría bien, como hacía cuando era pequeña. Pero las palabras se me atragantaron. ¿Cómo decirle que sus hijas, lo único que había quedado intacto tras el desmoronamiento de su matrimonio, estaban ahora irremediablemente rotas? Todo bien, mamá. Solo ocupada con el trabajo, le respondí. Ella no me creyó, las madres rara vez lo hacen, pero no insistió. Bueno, no te olvides de la cena dominical. Tu hermana llevará esa tarta de nuez que a todos les encantó la última vez. La mención de Olivia me provocó una nueva oleada de náuseas. Cena de domingo. A 4 días. La idea de sentarme frente a ella, fingiendo normalidad, me repugnaba. En realidad, creo que esta semana la salto. Tengo un plazo que cumplir, dije. Y Emma Jan Walker, replicó, usando mi nombre completo, como solía hacer cuando se sentía decepcionada. No has faltado a una cena dominical en más de un año. Lo que sea que tengas pendiente puede esperar. Cerré los ojos, de repente exhausta. Tienes razón. Estaré allí. Después de colgar, me acurruqué entre mis mantas, dejando que las lágrimas calladas se deslizaran. La traición se sentía física, un vacío en el pecho que dolía con cada respiro. Pero debajo del dolor, algo más se estaba gestando. Una voz que se negaba a ser silenciada. ¿Por qué debía yo ser la que se escondiera? ¿Por qué cargar con la vergüenza de sus acciones? Jaime había trasladado la mayoría de sus cosas mientras yo me duchaba aquella mañana, dejando una nota en la que decía que se quedaría con un amigo hasta que lo solucionáramos. Despedacé la nota en pequeños pedazos y los tiré por el inodoro. Esa noche, Olivia llamó. Vi su nombre parpadear en mi teléfono del trabajo, y mi corazón latió con fuerza. Tras 6 timbres, la llamada fue a buzón de voz. Hola, soy yo, su voz sonaba normal, casual. No he sabido de ti en unos días. Jaime mencionó que se te había muerto el teléfono, ¿no? De todos modos, estaba pensando que podríamos almorzar mañana en ese pequeño restaurante tailandés que tanto te gusta. Llámame. La desfachatez me golpeó como un puñetazo. Jaime había mencionado que mi teléfono se había quedado sin batería. Todavía se comunicaban. Seguían coordinando. Seguían mintiendo. No le devolví la llamada. En su lugar, me arrastré hasta la ducha, dejándome caer bajo el agua caliente hasta que mi piel se volvió rosada. Mientras el vapor llenaba el baño, la claridad comenzó a cortar a través de la niebla del dolor. No iba a ser su víctima. No me desvanecería mientras ellos continuaban con sus vidas, sintiendo quizá un remordimiento momentáneo, pero avanzando juntos. No, necesitaban entender las consecuencias de su traición. Pasé el 4.º día limpiando. Fregué el apartamento de arriba a abajo, como si pudiera borrar todos los rastros de Jaime y de la vida que habíamos construido. Tiré las hierbas que él había plantado en el alféizar de la cocina, doné los libros que había dejado y cambié las sábanas en las que había dormido. Con cada objeto que eliminaba, me sentía un poco más ligera, un poco más en control. Esa tarde, un mensaje de texto de Olivia: ¿me estás evitando? ¿Qué pasa? Estudié el mensaje, imaginándola teclearlo, quizás sentada junto a Jaime, ambos perplejos por mi silencio. ¿Pensaban que era tonta? ¿O temían que hubiera descubierto su secreto? El pensamiento de su incertidumbre me dio la primera chispa genuina de satisfacción en días. La mañana del viernes regresé al trabajo. Sara se mostró aliviada de verme, aunque sus ojos se posaron en las ojeras bajo las mías. Me sumergí en la edición de manuscritos, agradecida por la distracción que ofrecían las palabras y mundos de otros. Durante el almuerzo, me senté sola en el pequeño patio detrás del edificio, picoteando una ensalada sin apetito. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Olivia: mamá dice que vendrás a cenar el domingo. Necesitamos hablar antes. Por favor, Emma. Había urgencia en esas palabras. Miedo, quizá. Bueno. Para la mañana del sábado, mi apartamento ya no se sentía como un santuario de traición. Había reorganizado los muebles,
colgado nuevas cortinas y colocado flores frescas en cada rincón. La transformación física reflejaba lo que pasaba en mi interior, una resolución endurecida, una determinación de recuperar mi propia historia. Hice café y me senté en mi recién ubicado escritorio cerca de la ventana, abriendo mi portátil. Una rápida revisión de mis extractos bancarios confirmó lo que ya sabía. Había varios cargos en restaurantes y hoteles en días en que Jaime decía trabajar hasta tarde. La evidencia de su engaño estaba por todas partes, una vez que supe dónde buscar. Olivia trabajaba en el Hospital Clínic de Barcelona como residente en pediatría. Su horario era agotador pero predecible, siempre tenía los miércoles libres. Esos eran los días en que Jaime me decía que tenía reuniones nocturnas con clientes. El patrón era tan obvio ahora que había conectado los puntos. Sonó mi teléfono, otra llamada de Olivia. Esta vez contesté. Y Emma, gracias a Dios, dijo, entrecortada, aliviada. He estado muy preocupada. ¿Estás bien? La preocupación en su voz casi me quebró. ¿Cómo podía sonar tan genuinamente cariñosa mientras me traicionaba por completo? Estoy bien, respondí, con tono apagado. Solo he estado ocupada. Oh, hizo una pausa. Bueno, esperaba que pudiéramos tomar un café hoy. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Cerré los ojos, imaginando que ella ensayaba esta llamada con Jaime. ¿Qué historia habrían inventado? ¿Planeaban confesar a su manera, controlar la narrativa? En realidad, hoy no me siento con ánimos, mantuve mi tono ligero y casual. Te veré mañana en casa de mamá, ¿vale? Y Emma, por favor, tengo que irme, Liv. Adiós. Al colgar, algo cambió en mí. El dolor seguía ahí, un vasto océano bajo la superficie, pero ya no me dominaba. En su lugar, alimentaba algo más fuerte, una determinación de no solo sobrevivir a esta traición, sino de emerger de ella en mis propios términos. Esa noche, me miré en el espejo del baño, observando mi reflejo con atención, por primera vez en días. Mi rostro se veía más delgado, mis ojos más duros. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, pero la respetaba. No se iba a desmoronar. No permitiría que ellos escribieran el final de esta historia. El domingo se acercaba. La idea de enfrentar a ambos me hacía sentir el estómago revuelto, pero debajo de la ansiedad latía algo distinto, una anticipación. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Creían conocerme, la dulce y confiada Emma que siempre daba a los demás el beneficio de la duda. Pero estaban a punto de conocer a alguien completamente distinto. Al meterte en la cama esa noche, me sentí más serena de lo que había estado en días. El camino a seguir no era del todo claro, pero la dirección sí lo era. Esto ya no se trataba solo de exponer su traición, sino de recuperar mi poder. Y, por primera vez desde que encontré esos mensajes, dormí sin soñar con ellos. El domingo amaneció radiante, en clara contraposición a la oscuridad que llevaba dentro. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café ya frío, repasando metódicamente todo lo que sabía. El affair había durado al menos 3 meses, según las marcas de tiempo de los mensajes. Habían sido cuidadosos, encontrándose en los días libres de Olivia, utilizando excusas vagas que no levantarían sospechas. Pero se habían vuelto negligentes. Cómodos en su engaño. Y esa sería su perdición. Las cenas dominicales de mamá eran una tradición que había sobrevivido incluso al peor de los divorcios de nuestros padres. Se celebraban en su acogedora casa señorial en el barrio gótico, un terreno neutral donde nuestra familia rota podía fingir ser completa por unas horas. Papá nunca asistía, ya tenía una nueva familia en otra ciudad, pero mamá insistía en mantener cierta normalidad. La cena de hoy sería todo menos normal. Me vestí con cuidado deliberado, un sencillo vestido de verano azul que Olivia siempre había envidiado, diciendo que ese color nunca le quedaba tan bien. Mi maquillaje era mínimo pero preciso, diseñado para resaltar mis ojos mientras ocultaba las evidencias de noche sin dormir. Quería parecer fuerte. Inquebrantable. Mientras conducía hacia la casa de mamá, repasé mentalmente diferentes escenarios. Podría exponerlos en la mesa, viendo cómo el asombro se reflejaba en el rostro de mi madre.
Podría apartar a Olivia primero, enfrentarla en privado antes de incluir a Jaime. O podría esperar, recabar más pruebas y hacer mi caso a prueba de dudas. El problema era el tiempo. Si esperaba demasiado, podrían confesar a su modo, presentándose como amantes desafortunados incapaces de controlar sus sentimientos. No podía permitir que esa narrativa se apoderara de la situación. Aparqué a una cuadra de la casa de mamá, necesitaba un momento para recomponerme. La calle estaba bordeada de plátanos comenzando a dorarse en los bordes, la época favorita de Olivia. Incluso la estación parecía una traición. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jaime. ¿Podemos hablar antes de cenar? Estaré en la cafetería Terraza en la avenida Diagonal en 20 minutos. Así que aún no habían coordinado sus historias. Interesante. No respondí, pero me dirigí a la cafetería de todas formas, aparcando al otro lado de la calle para observar sin ser vista. Ciertamente, Jaime llegó, luciendo nervioso con una camisa de botones que le había comprado la Navidad pasada. 5 minutos después, se unió Olivia. No se abrazaron ni se besaron, demasiado público, pero la familiaridad entre ellos era inconfundible. La manera en que ella tocaba su brazo. La forma en que él se inclinaba hacia ella, con las cabezas juntas en una conversación urgente. Saqué fotos con mi móvil, documentando su encuentro. Evidencia. Munición. Después de 15 minutos, se marcharon por separado. Probablemente planeaban llegar a casa de mamá a diferentes horas. La actuación de normalidad. Esperé otros 10 minutos antes de conducir a casa de mi madre. El coche de Olivia ya estaba en el camino de entrada. Jaime llegaría último, siempre lo hacía, culpando al tráfico de Barcelona a pesar de vivir cerca. Mamá me recibió con su habitual abrazo cálido. Ahí está mi niña. Empezaba a pensar que el trabajo te había tragado por completo. La abracé, respirando su familiar aroma a canela y Chanel número 5. Solo he estado ocupada, dije, usando la misma excusa que le daba a Olivia. En la cocina, mi hermana disponía una tabla de quesos, de espaldas a mí. Al darse la vuelta, su sonrisa titubeó un instante antes de recomponerse. Gemma. Te ves increíble, dijo, con voz brillante pero con ojos cautelosos. Ese color siempre te ha favorecido. Sonreí, aunque la expresión no alcanzó mis ojos. Gracias, ¿necesitas ayuda? Trabajamos juntas en un tenso silencio, el ambiente cargado de acusaciones no expresadas. 2 veces intentó decir algo antes de detenerse. Yo fingí no notarlo. Mamá charlaba sobre los chismes del barrio, ajena a las tensiones. El hijo de la señora Patterson se está divorciando, su mujer se fugó con su instructor de yoga, ¿te lo imaginas?, después de 15 años de matrimonio. Olivia dejó caer un cuchillo, el estrépito resonando contra el azulejo. Me agaché para recogerlo, y al rozar nuestros dedos, ambas nos retiramos como si hubiéramos sido quemadas. Yo lo tengo, dije en voz baja, encontrando sus ojos. Por un momento, vi un miedo desnudo. Ella sabía que yo sabía. Pero no estaba segura de cuánto. Sonó el timbre, Jaime. Había llegado al fin. Mamá fue a dejarlo entrar mientras Olivia y yo permanecíamos congeladas en la cocina. Jem, murmuró con urgencia. Tenemos que hablar. Sonreí, una mueca fría y desconocida en mi rostro. Sí, tenemos que hablar. Pero no ahora. Jaime entró en la cocina junto a mamá, sus ojos oscilando nerviosamente entre Olivia y yo. Había traído vino, un costoso Cabernet que sabía que me encantaba, una ofrenda de paz. Hola, Emma, dijo con cautela, inclinándose para lo que normalmente habría sido un beso. Me giré ligeramente para que sus labios tocaran mi mejilla. Si mamá lo notaba, no lo comentó. La cena resultó insoportable. Mamá sirvió su famoso pot roast mientras charlaba sobre su club de lectura y los nuevos vecinos de enfrente. Jaime picoteaba su comida, interviniendo solo cuando se le dirigían preguntas. Olivia bebía demasiado vino y se dedicaba a robarme miradas, su ansiedad casi palpable. Comí de forma meticulosa, sonriendo a las historias de mamá, haciendo las preguntas correctas, interpretando la normalidad con una dedicación digna de un Oscar.
bajo la mesa, mis dedos marcaban un ritmo en mi muslo, un hábito nervioso de la infancia que jamás había logrado superar. Cuando mamá sirvió el postre, la tarta de nuez de Olivia, que de repente se veía poco apetecible, me excusé para ir al baño. En cambio, me deslicé al despacho de mamá y abrí el bolso de mi hermana, que había dejado sobre el escritorio. Su teléfono estaba dentro, desbloqueado al presionar el botón de inicio. Descuidado. Reenvié rápidamente los mensajes más condenatorios entre ella y Jaime a mi propio número, y luego devolví el móvil exactamente como lo encontré. Evidencia asegurada. De vuelta en la mesa, sonreí a Olivia mientras me reincorporaba a mi asiento. Esta tarta se ve deliciosa. Liv, ¿probaste esa nueva receta de la que me hablaste? Su tenedor se detuvo a medio camino a su boca. ¿Qué receta? La que me enviaste por mensaje, creo que el miércoles pasado. Miércoles, su día libre. El día en que estuvo con Jaime, según sus mensajes. Su rostro palideció ligeramente. No recuerdo haberte enviado un mensaje sobre una receta. Entonces debió haber sido otra persona. Jaime tosió, intentando alcanzar su vaso de agua con manos inestables. Mamá miró entre nosotras, con la frente fruncida por la confusión. ¿Está todo bien con ustedes? ¿Hoy se comportan de forma extraña?, preguntó mamá, oscilando la mirada entre ambas. «¿O todo está bien, mamá?», respondió rápidamente Olivia, demasiado rápido. Tomé un bocado de tarta, masticando despacio. La verdad, he tenido una semana interesante. Se me rompió el móvil y he estado usando el viejo de Jaime. Miré hacia él, observando cómo el pánico cruzaba su rostro. Es sorprendente lo que uno puede descubrir usando el teléfono de otra persona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá se mostró perpleja, pero tanto Jaime como Olivia quedaron completamente inmóviles, el color abandonando sus rostros. ¿Qué está pasando?, preguntó mamá, mirando entre nosotras. Emma. Olivia. Me limpié la boca con una servilleta, comprando tiempo. Una parte de mí quería explotar, desatar meses de traición aquí mismo en la mesa de la cena de mamá. Pero otra parte, más fría, más calculadora, sabía que no era el momento. Todavía. Nada, mamá, dije al fin. Solo algunos dramas laborales que descubrí a través de correos. Nada importante. La aparente calma en sus rostros fue casi cómica. Pensaron que habían esquivado la bala. No tenían idea de que yo apenas estaba cargando el arma. Después del postre, Jaime se ofreció a ayudar con los platos, un movimiento sin precedentes que mamá aceptó con agrado. Olivia me acorraló en el pasillo mientras recogía mi bolso. Y Emma, por favor, susurró con urgencia. Sea lo que creas saber, lo sé todo, Liv, la interrumpí, mi voz baja pero cortante. Cada encuentro. Cada mentira. Tengo los mensajes, los recibos de hotel, todo. Su rostro se hizo pedazos. No es, nosotros no, basta, dije, pasando de largo. No haré esto aquí. No delante de mamá. Una lágrima resbaló por su mejilla. ¿Cuándo, entonces? Tenemos que hablar de esto. Me detuve en la puerta principal, girándome para enfrentarla. Mi hermana. Mi antigua mejor amiga. La mujer que me había traicionado de la forma más fundamental posible. El viernes, dije con frialdad. Cena en mi casa. A las 8. Tú y Jaime. No lleguen tarde. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quieres que nos reunamos? ¿Acaso no es eso lo que han estado haciendo todo este tiempo? Las palabras fueron deliberadamente crueles, diseñadas para cortar. Viernes. 8 en punto. Yo cocino. Mientras regresaba a casa, una extraña calma se apoderó de mí. El plan se estaba tomando forma. 5 días para prepararlo. 5 días para transformar mi apartamento en el escenario perfecto para la confrontación que lo cambiaría todo. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas, enumerando metódicamente cada pregunta que quería que me respondieran, cada prueba que había recabado, cada detalle doloroso que esperaba que reconocieran.
Esto no sería una pelea a gritos ni una reconciliación llena de lágrimas. Sería un ajuste de cuentas. Abrí mi portátil y empecé a hacer reservas, un hotel para el fin de semana, entradas para una exposición en Nueva York a la que había querido asistir. Después del viernes, necesitaría espacio. Distancia. Un reinicio. Cuando amaneció el lunes, me sentía distinta. Enfocada. El dolor y la traición seguían ahí, pero los canalicé en algo productivo. Algo poderoso. Ya no reaccionaba a su traición, la estaba orquestando. En el trabajo pedí el viernes libre, diciéndole a Sara que necesitaba un fin de semana largo por motivos personales. Ella aceptó sin dudar, quizás aliviada de verme funcionar nuevamente. Cada tarde de esa semana afiné mi plan. Escogí el menú con cuidado, el aperitivo favorito de Jaime, el vino preferido de Olivia, un plato principal que había perfeccionado durante nuestras competencias culinarias de la infancia. Quería que se sintieran cómodos. Desprevenidos. Ensayé lo que diría, practicándolo frente al espejo hasta que mi voz dejara de temblar, hasta que las palabras fluyeran suavemente, cada una como una flecha apuntada con precisión. Imprimí correos, capturas de pantalla de mensajes, estados de cuenta, todo ordenado en una carpeta con sus nombres. El jueves por la noche, puse la mesa con la loza de mi abuela, el juego de porcelana que mamá me regaló cuando conseguí mi primer apartamento. 3 puestos, elegantes pero sin exceso. Velas listas para encenderse. El escenario preparado para el acto final de nuestra historia compartida. Al quedarme dormida esa noche, me sentí extrañamente en paz. Mañana sería doloroso, sí, pero necesario. Como realinear un hueso roto para que sane. Correctamente. Ellos habían destrozado mi confianza, mi identidad. Pero de esos fragmentos estaba construyendo algo nuevo. Algo más fuerte. La mañana del viernes llegó con una llovizna suave que cesó al mediodía, dejando el aire fresco y limpio. Me moví entre los preparativos con una calma metódica, picando verduras, marinando el pollo, enfriando el vino. Cada tarea me acercaba más al momento de la verdad. A las 7:30, todo estaba listo. Me cambié a un sencillo vestido negro, apliqué el maquillaje con mano firme y me serví una copa de vino que no bebería. Necesitaba claridad esta noche. Una claridad perfecta y cristalina. Justo a las 8, sonó el timbre. Respiré hondo, alicé mi vestido y me dispuse a abrir la puerta. Habían llegado juntos, al fin. ¡Qué oportuno! Abrí la puerta y los encontré de pie, algo incómodos, como si intentaran demostrar algo. Jaime sostenía un ramo de lirios, mis favoritos, mientras Olivia portaba una botella de vino. Sus ofrendas de paz. La delante, dije, apartándome con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Intercambiaron una mirada nerviosa antes de entrar. Observé cómo sus ojos recorrían mi apartamento, absorbiendo la escena cuidadosamente dispuesta, velas titilando en la mesa del comedor, ya suave sonando de los altavoces, el aroma a pollo asado inundando el ambiente. Una atmósfera perfecta de cena, disarmantemente normal. «Has reacomodado los muebles», notó Jaime, con voz tensa al entregarme las flores. Sí. Necesitaba un cambio, acepté los lirios con un asentimiento. Pónganse cómodos. Pondré estas en un jarrón con agua. En la cocina, arreglé las flores en un jarrón, escuchando sus murmullos en la sala. Sus voces eran tan bajas que no distinguía las palabras, pero la tensión en el tono era inconfundible. Bien. Que se retuerzan. Cuando regresé, estaban sentados en extremos opuestos del sofá, posturas rígidas. Coloqué el vino que Olivia había traído, un tinto de Priorat, sobre la mesa de centro sin abrir la botella. Ya había decantado el vino seleccionado para la noche. La cena casi está lista, anuncié, sirviendo 3 copas de Cabernet desde el decantador. Pero primero, un brindis. Aceptaron las copas con recelo. La mano de Olivia temblaba ligeramente, el vino ondulando con sus nervios. Por la honestidad, dije, alzando mi copa. Que todas encontremos el valor para decir nuestras verdades esta noche. El tintinear de las copas contra la mía sonó con una renuencia apagada.
Jaime bebió un gran trago mientras Olivia apenas humedecía sus labios. Y Emma, comenzó ella, dejando su copa a un lado. Antes de continuar, necesito decir, comamos primero, interrumpí suavemente. Todo sabrá mejor si está caliente. Podemos hablar durante la cena. En la cocina, añadí los toques finales a nuestros platos, pollo asado con hierbas y verduras de raíz, la comida favorita de Jaime que había cocinado incontables veces durante nuestra relación. Lo había preparado a la perfección esa noche, cada elemento sincronizado con exactitud. Comimos en un silencio incómodo, interrumpido por cumplidos forzados sobre la comida. Respondía amablemente, interpretando el papel de anfitriona perfecta mientras observaba cómo se mordisqueaban los platos, con el apetito evidentemente disminuido por la ansiedad. ¿Recuerdan cuando solíamos tener cenas dominicales en nuestro piso de la universidad, Liv? Pregunté de forma casual, cortando un trozo de pollo. Siempre quemabas el arroz. Un destello de confusión cruzó su rostro ante ese inesperado recuerdo. Sí. Intentaba salvarlo añadiendo más agua, pero nunca funcionaba. Igual lo comíamos, continué. Porque eso es lo que hacen las hermanas, ¿no? Se cubren mutuamente. Se protegen. Olivia dejó su tenedor, su rostro pálido. ¿Y Emma, más vino? Me levanté abruptamente, alcanzando el decantador antes de que ella pudiera continuar. Mi mano rozó su vaso de agua, volcando su contenido. El líquido se extendió por el mantel blanco, dirigiéndose hacia la carpeta que había dejado en el borde de la mesa. ¡Ay, no! Exclamé con falsa preocupación, levantando rápidamente la carpeta antes de que el agua la alcanzara. Eso estuvo cerca. ¿Qué es eso?, preguntó Jaime, mirando la carpeta mientras la colocaba deliberadamente en el aparador. Solo unos documentos, respondí vagamente. Cosas del trabajo. Sus ojos se posaron en la carpeta por un momento antes de volver a su plato. Casi pude ver cómo su mente trabajaba, preguntándose si esos documentos contenían evidencia de su traición. ¿Y cómo va el hospital, Liv?, pregunté, cambiando de tema sin pausa. ¿Sigues pensando en esa beca de cardiología pediátrica en Chicago? Ella parpadeó, sorprendida de que conociera sus planes profesionales, algo que aparentemente solo había discutido con Jaime, según sus mensajes. Yo, sí. ¿Cómo lo supiste? Te lo mencionaste, sonreí. ¿No lo recuerdas? Jaime tosió, alcanzando de nuevo su copa. Su tercer recargo. El alcohol lo aflojaba, un ligero rubor teñía sus mejillas. Este pollo está realmente bueno, Emma, dijo, en un obvio intento por cambiar de tema. Justo como solías prepararlo en nuestros aniversarios. Nuestros aniversarios de 1, 6 y 12 meses, especifiqué, observando cómo su expresión vacilaba ante mi precisión. Curioso cómo recordé cada uno de ellos, ¿verdad? Mientras tú, ¿cómo decías el mes pasado cuando fallaste la reserva de la cena? ¿Atrapado en el tráfico? El silencio se hizo absoluto. Olivia miraba su plato mientras Jaime se movía incómodo en su silla. Y Emma, por favor, empezó él. Tenemos que explicar, postre. Anuncié, levantándome de nuevo. Hice tiramisú. Tu favorito, Liv. En la cocina, me apoyé en la encimera unos instantes, reuniendo mi compostura. Su incomodidad era palpable, exactamente como lo había planeado. Cada referencia casual a su traición, cada pregunta aparentemente inocente que revelaba mi conocimiento sobre su affair, se acumulaban hasta el momento de la confrontación. Escuché murmullos en el comedor, apresurados, temerosos. Se estaban coordinando, tratando de alinear sus historias antes de lo inevitable. Demasiado tarde. Regresé con el tiramisú, colocando una porción perfecta frente a cada uno. Usé la receta que mamá nos enseñó, Liv. ¿Recuerdas cómo decía que el secreto estaba en el café? Ni muy fuerte ni muy suave. Olivia asintió en silencio, sin tocar su postre. Jaime tomó un pequeño bocado y luego apartó su plato. Emma, dijo finalmente, con voz cargada de resignación. Tenemos que hablar de lo que pasó. Incliné la cabeza, mostrando la imagen de inocencia. ¿Qué pasó?
Y creo que ya lo sabes, susurró Olivia, con lágrimas formándose en los ojos. Y lo siento tanto. Tomé un bocado deliberado de tiramisú, saboreándolo antes de responder. ¿Perdón por qué, exactamente? Se especifica, Liv. Su mirada bajó a su regazo. Por traicionar tu confianza. Por Jaime y yo, por acostarte con mi novio. Añadí cuando titubeó. ¿Por mentirme durante meses? ¿Por reunirse en el Hotel Hesperia en el Paseo de Gracia cada miércoles mientras me decías que estabas en un grupo de estudio? Ambos se estremecieron. El rostro de Jaime se volvió ceniciento. ¿Cómo supiste del Hesperia? Preguntó entrecortadamente. Me levanté, recuperando la carpeta del aparador. Lo sé todo, Jaime. Cada encuentro. Cada mentira. Cada excusa patética que ambos inventaron. Coloqué la carpeta sobre la mesa, sin abrirla todavía. Permanecía allí, como una bomba de tiempo. No estábamos pensando con claridad, sollozó Olivia, lágrimas ya rodando por su rostro. Simplemente sucedió, y luego no supimos cómo detenerlo, cómo decírtelo, simplemente sucedió, repeté, con voz plana. Una y otra vez. Durante meses. En habitaciones de hotel que cargaste en tu tarjeta de crédito, Jaime. En restaurantes de la ciudad donde pudiera ser reconocido. Simplemente sucedió. Él alcanzó mi mano a través de la mesa. Yo me retiré. Y Emma, por favor, suplicó. Nunca quisimos hacerte daño. Íbamos a decírtelo, simplemente, ¿quisieron encontrar el momento adecuado? Completé por él. Qué considerado. Abrí la carpeta finalmente, extrayendo metódicamente su contenido, mensajes de texto impresos, recibos de hotel, fotos de mis vigilancias frente a la cafetería. Los dispuse sobre la mesa como cartas de juego, observando sus rostros al comprender la magnitud de mi conocimiento. ¿Nos has estado investigando? Preguntó Jaime, con una mezcla de asombro e indignación en su voz. Oh no, Jaime. He estado reuniendo pruebas, crucé los brazos. Pruebas de cómo las dos personas en las que más confiaba en el mundo conspiraron para engañarme. Olivia sollozaba abiertamente ya. Gemma, sé que nunca podremos arreglar esto, pero por favor, tienes razón, la interrumpí fríamente. Nunca podrán arreglarlo. Pero ambas deben sentarse aquí y responder a cada pregunta que tenga. Me lo deben. El silencio se hizo absoluto, salvo por los sollozos ahogados de Olivia. Afuera, la lluvia había comenzado a caer nuevamente, gotas que golpeaban las ventanas con una cadencia suave que contrastaba con la tormenta interior. Tomé el decantador, rellenando mi copa aún llena para dar efecto. El vino atrapaba la luz de las velas, un carmesí profundo como la sangre recién extraída. Apropiado, dado lo que estaba a punto de suceder. De entonces, dije, recostándome en mi silla con calma deliberada. Empecemos desde el principio. ¿Cuándo comenzó? Y no me mientan. Ya no más. Se intercambiaron miradas, esa mirada íntima y familiar que ahora tenía el peor significado. La mirada de dos personas que compartían un secreto. Solo que ese secreto ya no lo era. Comenzó en abril, admitió Jaime, con voz apenas audible por encima de la lluvia. En tu cena de cumpleaños. La ironía no se me escapó. Mi propio cumpleaños, la celebración de mi existencia, había sido el detonante de su traición. Mi cumpleaños, repetí, saboreando la amargura de las palabras. Mientras yo abría regalos y apagaba velas, ¿ustedes qué hacían? ¿Intercambiando números? ¿Haciendo planes? Olivia negó con la cabeza, lágrimas aún corriendo por su rostro. No, nada sucedió esa noche. Solo hablamos mientras tú estabas en la cocina con mamá. Él mencionó un libro que yo había querido leer, y yo le di mi número para que me enviara el título. Qué comienzo tan inocente, dije con sarcasmo. ¿Y luego? Nos testeamos sobre el libro, continuó Jaime, mirando sus manos. Luego sobre otras cosas. Al principio fue solo amistad, lo juro. ¿Cuándo se volvió amistad algo distinto? Pregunté,
golpeando con mi dedo uno de los recibos de hotel fechado en mayo, apenas un mes después de mi cumpleaños. Se miraron de nuevo, decidiendo en silencio quién hablaría. Finalmente, Olivia habló. Nos encontramos para tomar un café y hablar del libro. Un café se convirtió en varios. Empezamos a hablar de todo, trabajo, sueños, miedos, cosas de las que antes solo te hablaba a ti, Em. El cuchillo se hundió más profundo. Mi hermana y mi novio no solo me habían traicionado físicamente, habían forjado un vínculo emocional, compartiendo intimidades que debían ser sagradas entre hermanos. ¿Y ni una vez pensaste, oye, quizás no debería reunirme en secreto con el novio de mi hermana? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía, cortando entre sus sollozos. Lo hice, susurró. Me dije que era solo amistad. Que no había nada de malo en hablar. Pero me estaba mintiendo a mí misma. Jaime volvió a tomar su copa, vaciándola antes de hablar. La primera vez que cruzamos la línea fue después de ese evento benéfico en el hospital. Tú no pudiste ir porque tenías un plazo. Recordé esa noche con claridad. Había estado editando un manuscrito que debía finalizarse para la mañana. Le animé a que fuera sin mí, para apoyar la recaudación de fondos de Olivia para la sala pediátrica. Incluso le ayudé a elegir un traje. Yo la llevé a casa, continuó, con voz vacía. Habíamos tomado champán. Ella me invitó a subir para tomar un café. Hablamos durante horas, y luego, se acostaron, completé cuando él se detuvo. La declaración rotunda flotó en el aire. Sí, susurró Olivia, incapaz de sostener mi mirada. Una calma extraña se asentó en mí. La confirmación de lo que ya sabía debería haberme destrozado, pero en cambio solo sentí una claridad fría. ¿Y después? ¿Acabaron de estar de acuerdo en que fue un error? ¿Que nunca volvería a suceder? Mi tono se volvió casi conversacional. Jaime se movió incómodo. Lo dijimos. Lo sentimos, en ese momento. Pero no pudieron mantenerse alejados el uno del otro, insistí. La atracción era demasiado fuerte. Y Emma, no fue así, suplicó Olivia. No fue una gran pasión incontrolable. Fue, consuelo. Entendimiento. ¿De entendimiento? Me reí, el sonido áspero y ajeno. Por favor, ilumíname. ¿Qué entendimiento tan profundo compartieron que justificara traicionarme? Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos pero de repente desafiante. Y él entendía lo que era estar a la sombra tuya. Siempre comparada con la perfecta Emma y quedándose corta. La acusación me tomó por sorpresa. ¿Mi sombra? ¿De qué hablas? Siempre has sido la niña dorada, continuó, dejando salir años de resentimiento de golpe. La mejor de la clase. El trabajo soñado en la editorial recién salida de la universidad. La favorita de mamá. Eso no es cierto, protesté, genuinamente sorprendida. Mamá no tiene favoritas. ¿Acaso no es así? ¿Por qué no puedes ser tan organizada como Emma? Emma nunca habría perdido ese plazo. Emma siempre llama cuando dice que lo hará. La impresión de Olivia sobre nuestra madre era inquietantemente precisa. Jaime asintió. Fue lo mismo para mí. Emma es tan segura. Emma siempre sabe lo que quiere. Era agotador intentar estar a la altura de tu perfección. Mi mente se tambaleó. ¿Así es como me veían? ¿Como un ser impecable al que jamás podrían igualar? La idea estaba muy lejos de mi autopercepción, siempre dudando, esforzándome sin cesar, nunca completamente satisfecha de mis logros. De entonces, ¿este affair fue qué? ¿Venganza? ¿Castigarme por ser perfecta? Y dije, y las comillas aéreas se notaban en mi tono. No. Exclamaron ambos al unísono. Jaime se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicando comprensión. No se trataba de ti, Emma. Eso lo empeoraba, de cierta manera. No buscábamos herirte. Simplemente, encontramos algo en el otro. Algo que valiera la pena destruirme, dije en voz baja. Olivia se estremeció. Nunca quisimos destruirte.
Simplemente no supimos cómo parar sin lastimarte. Así que seguimos, esperando que de alguna forma se resolviera solo. ¿Qué se resolviera solo? ¿Quieres decir que uno de ustedes iba a perder el interés de repente? ¿Que yo encontraría a alguien más convenientemente? ¿O planeaban continuar indefinidamente, reuniéndose en habitaciones de hotel mientras yo permanecía inocente? Ninguno respondió, su silencio lo dijo todo. Me levanté de repente y me dirigí a la ventana. Afuera, Barcelona era un borrón de lluvia y luces. En algún lugar, la gente vivía vidas normales, ajena a este tipo particular de traición. Los envidiaba por su ignorancia. ¿Se amaron de verdad? Pregunté al fin, sin voltear, con la espalda aún de espaldas a ellos. Era la pregunta que había estado evitando, la que más me aterraba. El silencio se alargó, pesado por palabras no dichas. No lo sé, respondió Jaime finalmente. Me importaba. Aún me importas, Emma. Sé que es difícil de creer, pero es cierto. Me giré para mirarlos. ¿Y tú, Liv? ¿Lo amaste? Sus ojos se encontraron con los míos, con lágrimas aún brillando. Amé cómo me hacía sentir. Vista. Valorada. No como la hermanita de Emma Walker, sino como Olivia. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Todo este tiempo, mientras yo la protegía, la apoyaba, celebraba sus logros, ¿se había sentido opacada? ¿Invisible? La realización era devastadora, de una manera que su affair no lo había sido. Nunca fuiste solo la hermanita de Emma para mí, dije suavemente. Fuiste mi mejor amiga. Mi confidente. La persona en la que más confiaba en el mundo. Su rostro se deshizo en lágrimas. Lo sé. Por eso esto es imperdonable. Recogí la evidencia que había organizado con tanto esmero. Ya nada importaba. La traición era más profunda de lo que recibos de hotel y mensajes de texto podían mostrar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jaime, con voz apagada. Miré entre ellos, esas dos personas que se habían unido a través de su sensación de insuficiencia a mi lado. Que poco me conocían. Que poco yo los conocía. Ahora, dije, con voz firme. Ambas se van. Y Emma, por favor, Olivia extendió la mano. No podemos hablar más. Intentar solucionarlo. Rechacé su toque. No hay nada más que decir. Han tomado sus decisiones. Una y otra vez. Cada miércoles en el Hesperia. Cada vez que me mintieron. Jaime se levantó, su silla chirriando fuertemente en el suelo. Voy a recoger mis cosas del armario. No te molestes, respondí fríamente. Doné todo lo que dejaste. Ya no queda nada tuyo aquí. Su rostro se hundió, la finalidad de mis palabras calando hondo. Emma, lo siento tanto. Si pudiera retroceder el tiempo, pero no puedes, lo interrumpí. Ninguno de los dos puede. Las acciones tienen consecuencias. Esto es lo que les toca. Olivia empezó a sollozar de nuevo, sus hombros temblando. ¿Y nosotros? Somos hermanas. Somos familia. Eso debería contar para algo. Por un instante, sentí una chispa del viejo lazo entre nosotras, años de secretos compartidos, bromas internas, habernos sostenido en momentos de desamor y decepciones. Pero esa chispa se apagó rápidamente, sofocada por el peso de su traición. Eso sí contaba, Liv. Contaba todo. Por eso duele tanto, dije, dirigiéndome a la puerta con tono de rotunda despedida. Abrí la puerta con total desapego. Necesito tiempo. Mucho. No me llamen. No me manden mensajes. No aparezcan en mi puerta con flores, vino o disculpas. Recolectaron sus cosas en silencio, la lucha había desaparecido de ellos. Mientras se dirigían al pasillo, Olivia se detuvo. Nunca quise que esto pasara, susurró, con voz quebrada. Te amo, Em. Siempre te amaré. Las palabras flotaron entre nosotros, sinceras pero insuficientes. En otra vida, quizás habrían sido suficientes para empezar a sanar.
pero no en esta. La adiós, Olivia, dije, cerrando la puerta tras ellos, deslizando el cerrojo con un clic definitivo. Durante un largo instante, me quedé allí, la frente apoyada contra la fría madera, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Solo cuando sonaron los timbres del ascensor permití que mi cuerpo se derrumbara en el suelo. El apartamento estaba inquietantemente silencioso, la cena cuidadosamente orquestada reducida a platos sucios y copas de vino medio vacías. Había imaginado este momento de otra forma, quizá con gritos, con furia, con una tormenta dramática de emociones. En cambio, me sentía extrañamente vacía, como un recipiente que había derramado su contenido. No lloré. No en ese instante. Las lágrimas vendrían más tarde, cuando el entumecimiento se disipara. Por ahora, simplemente me quedé en el suelo de mi apartamento, apoyada en la puerta que acababa de cerrarse sobre dos de las relaciones más importantes de mi vida. La confrontación había terminado. Tenía mis respuestas, dolorosas como eran. Había dicho mi parte, mantenido mi dignidad, y me negué a suplicar explicaciones que jamás justificarían sus acciones. No fue el cierre que esperaba, no había satisfacción en confirmar la magnitud de su traición, ni redención en ver su remordimiento. Pero quizá había algo más, algo que no había anticipado, el primer y frágil brote de liberación. Estaba libre. Libre del peso de sus mentiras. Libre de relaciones construidas sobre sombras y resentimientos que nunca imaginé. Libre para reconstruir, redefinir y redescubrir quién era Emma Walker cuando no se esforzaba por ser perfecta para todos. El alba llegaría, trayendo consigo el dolor que aún estaba demasiado entumecido para sentir. Pero por ahora, en la calma que siguió a la confrontación, me permití reconocer una simple verdad: había sobrevivido a la peor traición imaginable. Y si podía sobrevivir a eso, podía sobrevivir a cualquier cosa. A la mañana siguiente desperté en el sofá, todavía vestida con mi vestido negro de la noche anterior. La luz del sol se filtraba por las ventanas, burlonamente alegre. La mesa del comedor permanecía tal como la dejé, evidencia de una cena congelada en el tiempo, como una instalación de arte moderno sobre la traición. Mi móvil mostraba 17 llamadas perdidas, 8 de Olivia, 5 de Jaime y 4 de mi madre. Lo silencié sin escuchar los mensajes de voz. Lo que tuvieran que decir podía esperar. Hoy era para mí. Me duché, frotando con esmero la noche anterior. Al empacar para mi fin de semana en Nueva York, me movía con determinación, cada objeto cuidadosamente escogido para mi nueva vida temporal, libros que tenía ganas de leer, ropa cómoda, mi diario. Sin recordatorios de ellos. Sin fotografías. Sin recuerdos. El viaje en tren a Nueva York transcurrió en un parpadeo de campos y quieta reflexión. No leí ni escuché música. Solo observé el mundo pasar, sintiéndome extrañamente distante. La mujer a mi lado intentó entablar conversación, pero pronto percibió mi necesidad de silencio y volvió a su crucigrama. Mi hotel en Chelsea era pequeño pero elegante, un lujo que rara vez me permitía, pero que ahora me parecía necesario. El recepcionista sonrió al entregarme la llave. ¿Disfrutando de un fin de semana lejos de todo? Algo así, respondí, esbozando una leve sonrisa. Sola en mi habitación, finalmente me permití sentir. Las lágrimas llegaron en oleadas, a veces suaves, a veces violentas hasta dejarme sin aliento. Lloré por la relación perdida, por la hermana que me había traicionado, por el futuro que había imaginado y que nunca llegaría. Lloré hasta que mi cuerpo dolió, hasta que pareciera que no me quedaban lágrimas. Luego pedí servicio a la habitación, comí mi primera comida decente en días y caí en un sueño sin sueños. La mañana del sábado amaneció gris y lloviznosa, el clima perfecto para el Museo de Arte Moderno, donde deambulé durante horas entre desconocidos, hallando un consuelo inesperado en el anonimato. Nadie conocía mi historia. Nadie me miraba con lástima, culpa o expectativas. Era solo otra visitante, momentáneamente cautivada por las perspectivas distorsionadas de Picasso y los cielos turbulentos de Van Gogh. Ante los autorretratos de Frida Kahlo, esas representaciones sin tapujos del dolor y la resiliencia, sentí una afinidad con la artista que trascendía el tiempo y las circunstancias. Ella también había conocido la traición, había transformado su sufrimiento en algo poderoso y duradero.
Quizá en ese enfoque había sabiduría. Esa misma noche asistí a la inauguración de la exposición para la que había reservado entradas, una muestra de fotógrafas emergentes cuyo trabajo exploraba temas de identidad y transformación. La ironía no se me escapó. ¿Qué te trae a nuestra pequeña exposición?, preguntó una mujer de cabello corto y plateado y unos penetrantes ojos azules. Su placa identificaba su nombre, Elaine Mercer, curadora. Estoy en medio de una transformación, respondí con honestidad. Me parecía apropiado. Ella sonrió con complicidad. El mejor tipo de público. El de quienes lo necesitan, dijo, señalando una fotografía de un fénix resurgiendo de un vestido de novia en llamas. La obra de Miranda podría hablarte, entonces. Y lo hizo. Toda la serie hablaba, imágenes de destrucción y renacimiento, de pérdida y descubrimiento, de finales y comienzos entrelazados en una narrativa visual que parecía contar mi propia historia. ¿Eres artista?, preguntó Elaine mientras me quedaba contemplando una pieza especialmente conmovedora. Soy editora, contesté. En Ediciones Walker de Barcelona. Sus cejas se arqueaban. Pronto estaremos presentando un libro con estas fotografías. Quizá tu editorial se interese por los derechos en la costa este. Intercambiamos tarjetas de visita, y ese breve encuentro me devolvió momentáneamente al mundo profesional del que me había escapado. Se sentía bien, un recordatorio de que era más que la mujer traicionada. Seguía siendo Emma Walker, editora, profesional, una persona con valor más allá de mis relaciones rotas. El domingo trajo consigo sol y una energía renovada. Caminé por el East Line de Nueva York de cabo a rabo, deleitándome con la perspectiva única de la ciudad desde el parque elevado. Abajo, los neoyorquinos seguían con sus vidas, paseando perros, empujando cochecitos, tomados de la mano, discutiendo, riendo. La vida continuaba, como siempre, pese a las angustias individuales. Mi móvil vibró con un mensaje de mi madre: Emma, por favor llámame. Estoy preocupada. Me senté en un banco rodeada de arbustos en flor y la llamé. Emma. Su alivio se hizo notar. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Olivia ha estado llorando sin parar 2 días y no me cuenta nada. Respiré hondo. Estoy en Nueva York. Tomándome un tiempo para mí. Y no estoy bien, pero lo estaré. ¿Qué sucede? ¿Tuviste una pelea con tu hermana? La simplicidad de su pregunta casi me hizo reír. Una pelea. Como si fuéramos niñas discutiendo por un suéter prestado o un secreto mal guardado. ¿Qué es más que eso, mamá? Olivia y Jaime han estado teniendo una aventura durante meses. El silencio en la otra línea se extendió tanto que pensé que se había cortado. Mamá. Estoy aquí, finalmente dijo, con voz baja. Oh, Emma. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras por qué no asistiré a las cenas dominicales por un tiempo. Claro, susurró. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo siento tanto, cariño. Hablamos un poco más, y mi madre evitó presionar por detalles o dar platitudes. En cambio, me habló de su jardín, su club de lectura y una nueva receta que estaba probando, cosas normales que me recordaban que la vida continuaba fuera de la burbuja de traición en la que había vivido. Al colgar, me sentí más ligera. El acto de contarle a mamá, de hablar en voz alta sobre la traición a alguien que me amaba incondicionalmente, había aflojado algo dentro de mi pecho. Esa noche, cené en un pequeño restaurante italiano en el barrio, disfrutando de pasta y observando a la gente. La pareja en la mesa contigua claramente estaba en una primera cita, pausas incómodas, risas nerviosas, cumplidos tímidos. Recordé esa sensación, las mariposas, las posibilidades, la esperanza de que algo maravilloso comenzara. Me pregunté si volvería a sentirlo, o si la traición de Jaime había alterado para siempre mi capacidad de confiar. Mi camarero, un hombre de canas llamado Marco, de ojos amables, se percató de que observaba a la pareja. Y el amor joven, dijo con una sonrisa al rellenarme el agua. Tan bello, tan aterrador. Asentí, devolviéndole la sonrisa. Has amado y perdido, observó,
su acento italiano haciendo que las palabras sonaran casi poéticas. Y eso es algo que ellos aún no saben. Sus palabras se quedaron conmigo mientras caminaba de regreso al hotel por las vibrantes calles de domingo por la noche. Sobrevivir era sabiduría. El dolor, conocimiento. La traición, una maestra brutal, pero sus lecciones, una vez aprendidas, jamás se olvidan. El lunes, hice el check-out y tomé el tren de regreso a Barcelona. Al divisar el horizonte de la ciudad a lo lejos, sentí ese apretón familiar en el pecho, el instinto de horror ante el regreso a la escena del trauma. Pero debajo de ello había algo más, determinación. Esta era también mi ciudad. Mi vida. No permitiría que su traición me expulsara. Mi apartamento se sentía distinto al regresar, no era el santuario del desamor que había dejado, sino simplemente un espacio, mi espacio, esperando ser reclamado. Abrí todas las ventanas, dejando que el aire primaveral circulara. Limpié la mesa del comedor, borrando los restos de la confrontación del viernes. Cambié las sábanas, reorganicé los muebles y pedí nuevas cortinas por internet. El martes volví al trabajo. Sara me recibió con preocupación en sus ojos, pero sin inmiscuirse. Mis compañeros notaron que algo había cambiado, quizá en la forma en que me portaba, con una nueva reserva en mis interacciones, pero respetaron mi privacidad. Me sumergí en los manuscritos, encontrando consuelo en las palabras de otros, en historias donde el conflicto conducía al crecimiento, donde los personajes emergían más fuertes de sus pruebas. En los márgenes de un pasaje especialmente conmovedor sobre la resiliencia, escribí: "Este es el camino. Presta atención". Pasaron las semanas. La primavera se transformó por completo en verano. Barcelona pasó de los tonos apagados de la primavera temprana a los verdes vibrantes y las coloridas jardineras de la ciudad. Establecí nuevas rutinas, las mañanas de sábado en el mercado, las tardes de domingo leyendo en el parque de la Ciutadella, carreras vespertinas por el frente del mar. Olivia intentó contactarme varias veces, llamadas, mensajes, incluso una carta manuscrita que llegó a mediados de junio. La leí una vez, absorbiendo sus disculpas, sus explicaciones, sus súplicas de perdón, y luego la archivé, sin estar lista para responder. Jaime envió flores en lo que habría sido nuestro aniversario. Las doné a una residencia de ancianos cercana. Mi madre respetó mi ausencia en las cenas dominicales, pero llamó con regularidad, y nuestras conversaciones se deslizaban cuidadosamente alrededor del hueco que Olivia había dejado en nuestra dinámica familiar. «Te extraña», dijo mamá una vez, con tono vacilante. «No es lo mismo sin ti». «Tampoco soy la misma», respondí. Y ese es el punto. En julio, Ediciones Walker adquirió los derechos para la costa este del libro de fotografía de la Galería de Elaine. Cuando llegó el contrato para que lo firmara, había sido ascendida a editora de adquisiciones en junio, lo vi como una señal. Un momento de círculo completo. La exposición que me había hablado en mis horas más oscuras pasaría a formar parte de mi éxito profesional. Agosto trajo olas de calor y un correo inesperado del Dr. Bennett, mi profesor universitario que me animó a dedicarme a la edición. Se retiraba, se mudaba a Maine, y quería conectarse con antiguos alumnos que lo hubieran hecho sentir orgulloso. Nos encontramos para tomar un café cerca de la Plaza de Cataluña, en la misma cafetería donde alguna vez corregí sus trabajos como su asistente. «La vida te ha puesto a prueba», observó después de intercambiar saludos. «¿Qué es tan obvio?», pregunté. Sonrió suavemente. «Lo llevas de manera distinta a antes. No como una herida, sino como sabiduría». Las palabras de Marco en el restaurante italiano resonaron en mi mente. Sobrevivir era sabiduría. El dolor, conocimiento. Todavía lo estoy descifrando, admití. Cómo volver a confiar. Cómo avanzar. El mayor error que cometen las personas, dijo, removiendo su té con reflexión, es creer que la confianza es algo que damos a los demás. No lo es. La confianza se construye en uno mismo, la certeza de que, pase lo que pase, podemos sobrellevarlo. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de nuestro encuentro, convirtiéndose en una especie de mantra mientras reconstruía mi vida. Confianza en mí misma. Seguridad en mi resiliencia. Fe en mi capacidad para enfrentar lo que viniera.
En septiembre, exactamente 5 meses después de descubrir la aventura, recibí un mensaje de Olivia: cena por el cumpleaños de mamá la próxima semana. Entenderé si no vienes, pero a ella le hace falta tener a sus 2 hijas en la mesa. Me senté en mi nuevo sofá, en la sala que había reacomodado, mirando el mensaje. La idea de ver a Olivia aún dolía, pero el dolor se había transformado de una aguda agonía a un malestar más soportable. Más importante aún, extrañaba a mi madre. Extrañaba nuestras tradiciones familiares, incompletas ahora. Tras una larga reflexión, respondí: iré. Por mamá. Su respuesta fue inmediata: gracias. La noche anterior a la cena, me puse frente al espejo del baño, estudiando mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada era a la vez familiar y extraña, más delgada, tal vez, con nuevas líneas alrededor de los ojos, pero más firme de alguna manera. Hace 5 meses, había sido destrozada por la traición, convencida de que nunca volvería a sentirme completa. Ahora, reconocía la verdad en el arte japonés del kintsugi, piezas rotas reparadas con oro, creando algo más valioso y bello por haber sido quebrado. Ya no era la misma Emma Walker que había descubierto esos mensajes en el móvil de Jaime. Ya no era la misma mujer que organizó una confrontación tan elaborada o huyó a Nueva York para escapar de su dolor. Era alguien nueva, forjada en el fuego de la traición y templada por el camino de la sanación. Mientras elegía un atuendo para la cena del cumpleaños de mamá, me di cuenta de que ya no temía ver a Olivia. La traición siempre sería parte de nuestra historia compartida, pero ya no me definía. Simplemente había sucedido, un capítulo en una historia mucho más larga que aún se escribía. El futuro se extendía ante mí, desconocido pero lleno de posibilidades. Había sobrevivido a la peor traición imaginable. Me había reconstruido de las cenizas de lo perdido. Lo que viniera, reconciliación o separación definitiva, nuevo amor o preciada independencia, lo afrontaría con el conocimiento, duro pero ganado a pulso, de que soy más fuerte que cualquier cosa que la vida pueda lanzarme.